Atención, aceleraron la resolución del juicio contra Leopoldo López. El líder opositor se mantiene o ha sido mantenido en cárcel durante más de un año, desde aquellas protestas del año 2014, de febrero de 2014, que se le atribuyen el origen y el provocamiento, también la generación de esas protestas a las palabras de Leopoldo López instigando e incitando a la violencia. Y es que, como señala el portal Runrunes del periodista venezolano Nelson Bocaranda, una maratoniana audiencia de 12 horas dejó todo listo para que este viernes se dicte una sentencia que todo indica será condenatoria contra el dirigente político Leopoldo López en el juicio que se celebra desde hace más de un año por cargos de instigación pública, asociación para delinquir y determinación en daños en grado de incendio. E incendio. Esos son los tres cargos que se le imputan a Leopoldo López y están especificados de la siguiente manera. El cargo de instigación pública quiere decir que está instigando públicamente a la opinión pública, valga la redundancia, a través de su discurso y los está incitando a la violencia. En cuanto a la asociación para delinquir, quiere decir que se alió con factores políticos, miembros de Voluntad Popular, partido político al cual se le atribuyen pagos y financiamiento a paramilitares que generaron violencia en las calles de Venezuela en febrero del 2014 porque Voluntad Popular les pagó para hacerlo, al menos así lo denuncia el gobierno venezolano. Y determinación en daños e incendio quiere decir que habría planeado rigurosamente ataques a instituciones públicas como el Ministerio Público, ocasionando daños e incendios en esas instalaciones. Pero esos son los cargos que se le imputan a Leopoldo López. Y es que fue la visita número 70 del proceso contra López, la que se celebró el lunes desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la noche. A diferencia de lo ocurrido durante buena parte del juicio, esta sesión del Tribunal 28, cuya titular es la jueza Susana Barreiro, es la jueza que está llevando a cabo el caso de Leopoldo López, puso todo el empeño por adelantar diligencias y dejar el escenario servido para la sentencia. Es decir, hizo que la sesión fuera más allá del protocolo y adelantó todos los procesos logísticos que se tienen que llevar a cabo para que esta penúltima sesión genere como resultado y como consecuencia por los trabajos que se han hecho en investigación contra Leopoldo López y a Leopoldo López, para que se dicte una sentencia condenatoria, al parecer condenatoria, pero que se dicte una sentencia, que todo esté servido en la mesa para una sentencia. Y cuando digo que todo esté servido en la mesa para una sentencia, me refiero a que ya se hayan realizado las investigaciones correspondientes para que de esa forma se pueda determinar si Leopoldo López es culpable o no, al cual de hecho se le inculpó esta misma semana. El Ministerio Público dijo que Leopoldo López era culpable o es culpable de los daños ocasionados. También, aunque la defensa de López, los abogados de López, sostienen que aún quedan pasos por cumplir en el proceso, se asegura que esa sentencia podría producirse en la próxima audiencia, que será programada para este día viernes 4 de septiembre del presente año. Al presentar sus conclusiones este lunes, la Fiscalía ratificó su convicción de que López es culpable. La Fiscalía fue la que lo culpó de los delitos que se le imputan. Los acusadores, quienes son Narda Sanabria y Franklin Nieves, fiscales de jurisdicción nacional, que también están involucrados en llevar este caso, sostienen que las diligencias y pruebas del juicio dejaron en evidencia la instigación que López tuvo sobre partidarios, acción que desató la euforia negativa en sus simpatizantes y que conllevó al ataque contra la sede principal del Ministerio Público, según se cita en un boletín de prensa del Ministerio Público. Pero, ¿por qué a Leopoldo López se le está inculpando? ¿Por qué se le imputaron estos cargos y por qué la Fiscalía asegura contundentemente que es culpable? Recientemente fue publicada una información en los medios nacionales, en especial en el Universal y el Nacional, diarios y periódicos venezolanos, medios de comunicación venezolanos, que decían que la investigación contra Leopoldo López se llevó a cabo a través de un equipo de expertos en semántica, en semiótica, en análisis discursivo, y que analizaron las palabras, todas y cada una de las palabras que Leopoldo López mencionó en su discurso previo al día 12 de febrero, en la que
habría incitado al pueblo venezolano a rebelársele al gobierno, a alzarse contra el gobierno, y de hecho así lo dijo Leopoldo López. Entonces, esto aunado a las palabras que dijo, según el estudio llevado por estos expertos en materia de semántica, que es la ciencia de la lingüística o la disciplina lingüística que estudia el significado de las palabras, se habría determinado que lo que Leopoldo López quiso decir con sus palabras fue que se generara la violencia, y que al decir que se alcen contra el gobierno quiere decir rebelársele y ocasionar una revuelta social para generar un descontento que marque una ingobernabilidad para el gobierno, valga la redundancia, y de esa forma dejar un escenario listo para un posible golpe de Estado que denuncia al gobierno. Ese habría sido el significado de las palabras de López, que se catalogan como mensajes subliminales, palabras que seducían a sus simpatizantes a generar violencia. Sí, fue el resultado de este estudio que se llevó, y por eso se le imputan estos cargos a Leopoldo López, y la Fiscalía asegura que es culpable. Hay que recordar que la sentencia de este día viernes, en esta al parecer última audiencia de Leopoldo López, podría ser condenatoria. Se le podría condenar a prisión permanentemente, no a cadena perpetua, pero sí ya una sentencia definitiva y oficial, ya declarada. También se estudió su discurso, donde hay que señalar que el estudio del discurso que se hizo de Leopoldo López, el estudio de sus palabras para determinar qué quiso decir exactamente cuando decía en su discurso, entre tantas palabras, que se alcen y que se rebelen contra el gobierno. Esto se está estudiando desde una perspectiva subliminal, es decir, de mensajes subliminales que se camuflajean para decir una cosa, pero en realidad mencionan otra sobre la superficie, y no se está viendo desde una perspectiva política, porque no es lo mismo que Leopoldo López diga al pueblo venezolano que se alcen contra el gobierno, a que diga que se busquen los mecanismos necesarios para salir de este gobierno. Es decir, un mecanismo para salir del gobierno no tiene por qué necesariamente ser la violencia, y de hecho no lo es. Hay mecanismos constitucionales, y eso fue lo que posiblemente Leopoldo López quiso haber dicho, si no es que realmente quería incitar a la violencia, pero lo dijo con palabras camuflajeadas, por así decirlo. Entonces, dependiendo de lo que Leopoldo López haya dicho, y esto ya queda dependiendo de las intenciones de Leopoldo López, no podemos saber lo que pensaba Leopoldo López porque no se puede leer su mente, sería imposible. Entonces, esto no se está viendo desde una perspectiva política, porque un discurso político no es lo mismo que un discurso con intenciones de generar violencia, a buscar mecanismos para que se cambie un gobierno, y esto tiene que ser mediante sistemas y mecanismos acordes a la política del país. Y si se presenta este argumento, si el equipo de abogados de Leopoldo López presenta este argumento ante la Fiscalía, podría tal vez generar una especie de reclamo que haga que la Fiscalía y que los jueces encargados analicen más el tema y no se dicte una sentencia condenatoria contra Leopoldo López antes de tiempo y prematuramente. Pero esperemos a ver qué pasará el día de mañana, ya viernes 3 de septiembre del 2015, si Leopoldo López será hallado culpable formalmente y se quedará en prisión, o si será liberado. Venezuela está a la expectativa.